Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado otra palabra de bendición para ti. Desde la semana pasada comenzamos a hablar acerca de temas que nos tratan de abrir el entendimiento de un mundo espiritual. La Biblia dice claramente que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero nosotros solamente tenemos conciencia de lo físico, de lo natural, solamente tenemos conciencia de las cosas que podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero para que podamos extendernos en este tema, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 en adelante. Dice: el rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó a decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo, y así se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por este motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo: dígame, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Comienza este versículo diciendo que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. La Biblia habla de varios países, pero esos países también representan en parte del mundo espiritual. Egipto representa el sistema de este mundo. Vemos los amalecitas, representan enemigos del pueblo de Dios. Ahora vemos a los sirios, que también representan enemigos del pueblo de Dios. Me llama la atención que dice que el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Israel no estaba en guerra en contra de Siria. Israel estaba tranquilo. Israel representa el pueblo de Dios. También nosotros somos el pueblo de Dios, pues también somos el Israel espiritual. Entonces este rey estaba buscando la manera de atacar a Israel e ideó un plan. Y aparece aquí el hombre que va a ser el centro de toda esta enseñanza, un hombre llamado Eliseo, un profeta de Dios, de un impresionante ministerio, aquel que recibió una doble porción del ministerio de Elías. Entonces este Eliseo, que no tenía nada que ver en este asunto y ni siquiera tenía una buena relación con el rey de Israel, porque estos reyes se habían alejado, se habían apartado de Dios, más bien perseguían a los profetas, pero aún así Eliseo entendió que él debía hacer algo para ayudar. Era preferible tener a esta gente en Israel que permitir que los sirios destruyeran toda aquella nación. Entonces Eliseo le decía al rey de Israel: mira, te van a atacar a la izquierda, te van a atacar a la derecha, te van a atacar a las 3 de la mañana, te van a atacar a las 4 de la tarde, y le decía todo lo que este enemigo estaba pensando hacer. Dice que así salvó la vida en varias ocasiones. Entonces el rey de Siria se puso muy confuso, llamó a sus oficiales y dijo: dígame quién es el espía. Dígame quién es el traidor, dígame quién le está avisando a Israel todo lo que yo estoy planeando hacer, porque no es normal, esto que está pasando aquí no es normal. Hemos diseñado una estrategia, hemos diseñado un plan en contra de ellos y no hemos podido destruirlos porque alguien le está avisando todo lo que nosotros planeamos hacer. Entonces este rey de Siria se reúne con su alto mando, con los oficiales, y uno de ellos le contesta en el versículo 12: nadie, su majestad, aquí no hay espía, aquí no hay gente traidora. Lo que pasa es que hay un hombre llamado Eliseo, profeta de Israel, que le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, inclusive en la intimidad de su dormitorio. Qué impresionante la vida de Eliseo, cómo podía ver las cosas espirituales. Este hombre Eliseo, como todos nosotros, estaba limitado físicamente. No era que él podía entrar al palacio del rey de Siria personalmente, pero él podía ver, él podía discernir, él se podía mover espiritualmente. Y Dios le revelaba todos los planes que había en su contra. Dios le revelaba los planes que había en contra de la nación de Israel, y siempre podían ellos estar adelante. La Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra seres humanos. Eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Sino contra poderes, contra autoridades, contra tinieblas que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces la Biblia no dice que no tenemos lucha, dice que no tenemos una lucha contra seres humanos, pero sí estamos en medio de una lucha espiritual. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tenemos demasiada gente dormida, tenemos demasiada gente inadvertida, tenemos demasiada gente distraída, ocupados en el día a día, preocupados: cómo pago la renta, cómo pago las cuentas,
preocupados por cuestiones de este mundo y no tienen tiempo para discernir las cosas espirituales. El Señor Jesús lo dijo claramente, que oráramos y veláramos porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el espíritu y la carne andan en dos direcciones completamente opuestas y nosotros tenemos que aprender a discernir y a cultivar ese discernimiento espiritual. Entonces el rey de Siria se entera de que no es que hay un espía, no es que hay un traidor en su corte, en su ejército o en su palacio, sino que hay un profeta, sino que hay un hombre de Dios en Israel que sabe todo lo que ese rey quiere hacer. Entonces el rey de Siria, en el versículo 3, dice, averigüen dónde está, para que envíe yo hombres a que lo capture. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un destacamento de caballería, carros de combate, dice, mucha infantería, que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, el rey de Siria, el enemigo, estaba luchando con sus armas. Cada quien lucha con las armas que tiene, y mandó todo un ejército en contra de un solo hombre. Todo un ejército, dice que caballería, carros de combate, mucha infantería. Planificaron la estrategia, se movieron de noche, porque el enemigo se mueve de noche, se mueve en las madrugadas. Mientras algunos están durmiendo, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que rodearon la ciudad. Era la estrategia militar más común de la época, rodear la ciudad. Nadie entraba, nadie salía, la gente se acostaba de lo más tranquila en la noche y a la mañana siguiente amanecían rodeados. Y de repente aparece otro personaje, el criado de Eliseo, un hombre llamado Giezi. Dice que al salir vio todo un ejército, carros de combate, y fue a decirle a Eliseo, y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y es la gran preocupación de muchos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear esta batalla? ¿Cómo vamos a pelear con el enemigo? El enemigo me tendió esta trampa. Tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas en la salud, tengo problemas en las finanzas. Se me levantó una división en la iglesia. Se me levantó un enemigo imprevisto donde yo vivo. ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le respondió, y esto es el centro, esto es el corazón de esta enseñanza. Le dijo, no tengas miedo. Lo primero que le dijo es no tengas miedo. El miedo es un gran enemigo del creyente. Tú no puedes tener miedo y tener fe al mismo tiempo. Tú no puedes dejar que el miedo te invada, te domine, te controle, porque el miedo paraliza. El miedo te hace tomar decisiones equivocadas y el miedo te hace pensar que no hay solución. Y era lo que este criado pensaba en ese momento. No hay solución. Tenemos un ejército inmenso rodeando esta ciudad y estamos apenas 2 hombres solos en esta casa. Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esta es una gran verdad espiritual. No importa el tamaño del enemigo, no importa todos los niveles jerárquicos que te describí, principados, potestades, gobernadores de tiniebla, el mismo diablo con todos sus secuaces. No importa, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La otra versión dice, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Dice que Eliseo oró al Señor diciendo, y ahí me quiero detener, porque si hubiésemos sido uno de nosotros, empezamos a atar, a reprender, a destruir, y empezamos entonces a atarle la cola al diablo y amarrarlo con todo y tridente. Pero mira la oración de Eliseo. Eliseo dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué impresionante! A veces las oraciones que nosotros hacemos no son las mismas oraciones que aparecen en la Biblia. Eliseo oró al Señor como tenía que orar. Le dijo, Señor, te ruego, te pido que le abran los ojos para que vea. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento, que nos abra los ojos espirituales. Estamos demasiado enfocados y demasiado concentrados en las cosas de este mundo natural que no podemos discernir, no podemos percibir las cosas espirituales. Dice que en ese mismo momento,
Inmediatamente el Señor le abrió los ojos al criado. Qué importante es que tú tengas a alguien que te ayude. Fíjate que ese mismo siervo, ese mismo Jesse, antes le dijo, y ahora maestro, ¿qué vamos a hacer? Qué importante es que tú tengas un maestro, qué importante es que tú tengas un pastor, es importante que tú tengas un líder al cual puedas acudir, que pueda orar por ti, le puedas hacer preguntas. Hay cosas que no las vas a entender tú solo. Todos nosotros hemos necesitado y aún necesitaremos gente que nos ayude, gente que nos oriente, gente que ore por nosotros, gente que nos responda a preguntas difíciles, cosas que de repente no vamos a entender. Hay gente que ya ha transitado el camino y hay gente que nos puede ayudar. Entonces, a raíz de eso, él recibe una oración que le cambia la vida para siempre. Dice que el Señor le abrió los ojos al criado y este pudo ver que esa misma montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Minutos antes, él se había despertado y había visto con sus ojos espirituales el ejército sirio, el ejército enemigo, los carros de combate, esa infantería y caballería de la cual te acabo de hablar. Pero ahora él puede ver con los ojos espirituales y él puede ver un ejército más poderoso, porque no hay nada más poderoso que el ejército del Señor. Dice que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo sabía que él no estaba solo. Eliseo sabía que él servía al Señor y que Dios lo iba a proteger. Hablamos de que estamos viviendo en tiempos difíciles, que persiguen a los cristianos, que los matan, etc. Estos también eran tiempos difíciles. Estos también eran tiempos donde perseguían a los profetas, donde los profetas eran castigados, cuando los gobernantes no querían escuchar lo que este profeta decía de parte de Dios. Era un tiempo también de profetas falsos, donde los profetas falsos entonces le decían a estos gobernantes lo que querían escuchar. Eran tiempos difíciles. Eliseo tomó el testigo Elías. Elías tuvo momentos gloriosos, pero también tuvo momentos donde tuvo que huir por su vida, donde se tuvo que exiliar, donde dependió totalmente de Dios, de una viuda, etcétera. También vivieron momentos difíciles. Y si bien es cierto que ahora vivimos tiempos difíciles, nada hay nuevo bajo el sol, dijo Salomón, todas estas cosas ya ocurrieron. Entonces dice que cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor, te pido que dejes ciega a esta gente, y el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Este ejército enemigo no vino a jugar, este ejército enemigo no vino a dialogar y a negociar, vino a atacar. La Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esto no son palabrerías. El enemigo viene a darte con todo lo que él tiene. El enemigo viene a destruir tu vida, tu casa, tu familia. Pero Eliseo entendió algo. Dios es más poderoso que cualquier fuerza espiritual o humana de este mundo. Si los reyes de este mundo tienen algún nivel de autoridad, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene la máxima autoridad. Dice que los sirios iban a atacarlo, se fueron encima de él. En ese momento la oración de Eliseo lo cambia. No, te pido que dejes ciega a esta gente. Me llama la atención la forma, la comunión, la relación íntima, personal que Eliseo tenía con el Señor. Primero le dice que le abra los ojos espirituales a Jesse o al siervo, y el Señor le concede la petición y le abre los ojos del entendimiento. Ahora viene un ejército enemigo a atacarlo y hace una oración parecida. A este le dice, Señor, te pido que dejes ciega a esta gente. Y el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Nosotros tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender lo que es la guerra espiritual, tenemos que aprender cuáles son las oraciones correctas delante del Señor. Eliseo nada lo agarraba por sorpresa. Eliseo nada lo sorprendía. Porque los mismos enemigos dijeron, mire, ese escucha, ese te sabe hasta lo que su majestad habla dentro de su dormitorio. Las cosas más íntimas de su peor enemigo, Eliseo las conocía. Eliseo las discernía y las podía ver espiritualmente, porque nosotros podemos ver espiritualmente. Y si bien el cuerpo físico tiene algunas limitaciones, porque no podemos, estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por la distancia, por
por la fuerza física, por la capacidad que pueda tener ese cuerpo. En el mundo espiritual no tenemos límite, en el mundo espiritual no existe esa distancia y esas limitaciones que existen en el mundo natural. Dice que el Señor los dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad que buscan, síganme y los llevaré hasta el hombre que buscan. Dice que los llevó a Samaria. Aquí te voy a parafrasear el resto de la historia. Y los llevó a Samaria, donde estaba el rey de Israel. Acuérdate que para ese momento ya el reino se había dividido en dos. Y Eliseo hizo esta oración: ahora, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Entonces ellos vieron que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? Los mato. Pero Eliseo respondió: no los mate. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y tu arco? Dales de comer y beber y luego devuélvelos a su señor. Se les hizo entonces una gran fiesta y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió y ellos volvieron a su señor. Desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelita. Cualquier otro hubiese dicho: sí, mátalo, acábalo, ese es el enemigo. Pero él había entendido, se le había revelado, Dios le había mostrado lo que nosotros tenemos claramente en el Nuevo Testamento, que nuestra lucha no es contra los seres humanos. La versión del 60 dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Este ejército de estos hombres que estaban allí era un ejército humano, eran seres humanos. Y Eliseo había entendido que su lucha no era contra él, era contra un demonio, era contra los principados, potestades que querían destruir a la nación de Israel. La Biblia también dice que venzamos el mal con el bien, y más bien le dijo: dales de comer, dales de beber y luego mándalos de regreso a su rey. Dice que más nunca volvieron a atacar el territorio israelita. ¿Por qué? Porque escrito está en Efesios 6:12: nuestra lucha no es contra seres humanos. Tú y yo debemos entender que aunque no tenemos una lucha contra las personas, contra ese jefe, contra ese socio, contra ese vecino, contra ese esposo, contra ese suegro, contra ese hermano, contra esa otro hermano de la iglesia, nosotros sí estamos en medio de una lucha espiritual, e ignorar ese hecho puede ser muy dañino para tu vida. Ignorar ese hecho puede ser muy peligroso para tu vida. Tú tienes que aprender a entender. Y hoy queremos orar por ti, hoy queremos orar hasta por nosotros mismos, porque lo que cambió todo fue una oración. Lo que cambió todo fue cuando Eliseo intercedió por su siervo y oró: Padre, te pido que abra sus ojos para que vea. Pero ese ver no era un ver natural. Este siervo no tenía limitaciones físicas con su vista. Aquí estamos hablando de ver, de discernir espiritualmente. ¿Cómo nos falta como creyentes poder discernir, ver y entender que estamos en medio de un mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros, que prepara artimañas, que prepara trampas, que se mueve cada vez tratando de destruir nuestras vidas? Pero un hombre con los ojos abiertos espiritualmente es un hombre que nadie puede detener, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Pero me llama mucho la atención la forma como Eliseo oró: te pido que le abra los ojos, Señor, para que él pueda ver, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lo que tú tienes que ver esta mañana, lo que tú tienes que ver esta tarde, lo que tú tienes que ver cuando escuches esta palabra, es que más son los que están con nosotros, más son los buenos, más son los ángeles del Señor, más son los enviados del Señor a favor nuestro, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que los que están en ellos, que los que están en contra de nosotros, que los que se oponen en contra del pueblo de Dios, los que se oponen en contra de la iglesia. Ellos son menos que nosotros, porque escrito está: Señor, muéstrale, abre los ojos, Señor, para que puedan ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Estamos en tiempos difíciles siempre ha existido. La nación de Israel siempre ha tenido enemigos, sigue teniendo enemigos. La iglesia, el pueblo de Dios, los hombres de Dios siguen teniendo enemigos, pero nosotros no debemos tener miedo. Este no es un tiempo de tener miedo. Cuando tú tienes tu confianza puesta en el Señor, tú nunca serás avergonzado. Nada sucede sin que el Señor lo permita. A los que amamos a Dios,
Aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Quiero que oremos porque hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente con miedo por lo que ha pasado a hombres de Dios, a mujeres de Dios, por la persecución, por la intolerancia. Pero Eliseo oró y le dijo a este siervo: no tengas miedo, no tengas miedo, no dejes que el miedo se apodere de ti, no dejes que el miedo llene tu vida, no dejes que el miedo gobierne tu vida, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Y hoy te pido, Padre, que nos abras los ojos del entendimiento, Señor, para poder ver, Señor. Para que podamos ver, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están en contra, Señor. Para poder ver tu mano, para poder ver tu trono, para poder ver tu gloria, para poder ver ese respaldo, Señor. Y esa presencia que tu Espíritu Santo nos ha dado y nos da todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, que podamos caminar confiadamente, creyendo, Señor, confiando en que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre, para que podamos creer, Señor, vivir en esa promesa de que Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, venció a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellas en la cruz y los exhibió públicamente. El Dios que servimos, el Dios que nos salvó, el Dios que nos rescató, el Dios que nos reconcilió contigo, Padre. Tu Hijo amado, tu Hijo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es la máxima autoridad, es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si tú has hecho esta oración, déjame bendecirte, déjame decirte, algo ha cambiado en tu vida. Algo se ha manifestado, algo se ha roto y algo se ha quitado. Se ha quitado la ceguera espiritual, se ha quitado los obstáculos o los velos que no te permitían ver. Y a partir de ahora empezarás a ver cosas milagrosas, cosas poderosas y cosas completamente sobrenaturales obrando a tu favor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad.